El opositor venezolano Antonio Ledezma se ha refugiado en España después de pasar por Colombia tras escapar del arresto domiciliario en el que se encontraba desde 2015. El presidente Nicolás Maduro ha restado importancia a esta fuga. Sin embargo, Caracas considera que el hecho de que el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, haya recibido a Ledezma se suma a la lista de agresiones e injerencias del Ejecutivo Ibérico contra Venezuela. El Ministerio Venezolano de Relaciones Exteriores ha denunciado en un comunicado ante la comunidad internacional lo que califica como acto inamistoso contra las instituciones democráticas de Venezuela. De eso hablamos. Esto es Foro Abierto. Bienvenidos. Emisión en riguroso directo con la presencia de 4 invitados que se convierten en los pilares de nuestro debate de hoy. Al primero que saludamos es a Luis Márquez, máster en Comunicación Política y en Relaciones Internacionales. Es un placer. ¿Qué tal? Muchas gracias, Joaquín. También nos acompaña el economista Iván Ramírez. Bienvenido. Hola. De este lado está con nosotros Fabio Valentini, es dirigente nacional del partido Vente Venezuela. Es un placer. Muchas gracias. Y también nos da gusto que nos acompañe el abogado y analista William Cárdenas. Gracias por estar con nosotros. Señores, como les contábamos, el pasado fin de semana llegó a España el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, tras escapar del arresto domiciliario en el que se encontraba desde 2015. Precisamente hay que mirar a esa realidad, el hecho de su rápido paso por Colombia y el hecho de que efectivamente esté ya en España. Ha decidido fijar su residencia en Madrid, aunque Luis de momento ha dicho que no se acoge a la solicitud de asilo político. Sí, yo creo que la presencia de Ledezma aquí en España es importante analizarla dentro del, como mencionaste en el inicio del programa, dentro del estado de salud de la oposición, porque como señalaste, Ledezma ha decidido radicarse en Madrid, pero también ha señalado que piensa reunirse con distintas autoridades de la Unión Europea, también ha mencionado las posibilidades de reunirse con Almagro y hacer una pequeña gira por Sudamérica. Entonces esto nos demuestra que él decide huir de Venezuela también para ir perfilando, digamos, su idea política, que quizás no tienen tanto cabida dentro de la oposición venezolana, dadas las distintas correlaciones de fuerza que existen. ¿Enfoca usted su mirada en esos distintos matices de la oposición venezolana? Se refería Márquez a ese contacto con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, con quien ya ha hablado por teléfono, y de esa mirada a Europa. De hecho, Fabio, se supone que Ledezma recoja el premio Sájarov que entrega el Parlamento Europeo. Sí, correcto. Y ayer teníamos una asamblea con el alcalde y él explicaba, y estoy sin duda alguna seguro que lo mencionará, el tema donde él se siente que no merece ese premio o esa plaqueta, ¿no? Ese material, el físico, sino que más bien lo merecen las madres cuyos hijos asesinaron en las protestas que tuvimos este año en Venezuela. Y yo creo que es una actitud un poco también humilde del alcalde, y que a la su vez reconoce algo, más allá de perfilarse o no, hacer el portavoz del mandato que el pueblo soberano venezolano dio el 16 de julio en el plebiscito nacional. Y esa es la misión que el alcalde va a empezar a fungir desde España como epicentro, pero que esto recorrerá todo el mundo. Luego vamos a escuchar precisamente esas declaraciones de Ledezma. De momento tenemos el primer posicionamiento de Iván Ramírez. Desde luego la fuga de Ledezma, porque fue una fuga para no asumir responsabilidades penales en sus acciones, es algo bastante llamativo. Yo estoy muy de acuerdo con Luis en tanto en cuanto ya no tiene cabida dentro de una oposición cada vez más dividida, y estamos viendo como que matices dentro de la derecha venezolana. Unos quieren más una vía constitucional institucionalista y otros quieren seguir con agitación y violencia. Entonces, claro, en el seno de esas contradicciones vemos el caso de Ledezma siendo acogido por el Reino de España de algún modo. Y escuchamos también lo que dice el abogado William Cárdenas. Bueno, yo preferiría referirme al marco general que existe en el país, ¿no? Yo creo que
para ninguno de nosotros y para nadie ya en el mundo hay ninguna duda acerca de lo que está viviendo, la tragedia que está viviendo la sociedad venezolana. Es un país que está gobernado por personas que están señaladas por estar incursas en delitos gravísimos de narcotráfico, de violaciones a los derechos humanos, de corrupción, de, bueno, pues haber dilapidado toda una fortuna de un país que hasta hace pocos años era un país donde se vivía en una democracia sujeta a ser perfectible, por supuesto, pero donde se vivía en otras condiciones y no en las condiciones de desesperación, pobreza y miseria en las que se vive hoy en día. Entonces, ante eso, es necesario que se produzca que se cree una plataforma muy amplia, ¿no? Muy amplia de rescate de la democracia y de la libertad venezolana, ¿no? Bueno, pues antes de entrar a debatir en profundidad cada una de estas lecturas al asunto que nos ha traído hoy hasta aquí, vamos a escuchar precisamente al protagonista, porque nada más llegar a Madrid, Ledesma recibió el apoyo de Mariano Rajoy, con quien sostuvo un encuentro. Así comentaba el exalcalde la reunión mantenida con el presidente del gobierno español. Y me ha hecho una recomendación de que hagamos un esfuerzo por tener una verdadera unidad en Venezuela, que solamente unidos podremos nosotros vencer una tiranía feroz como la que estamos padeciendo en el país. He pedido también la ayuda del presidente, he hecho contacto con otros expresidentes también de aquí de España. Ayer tuve una conversación con el presidente de Colombia, el presidente Santos. He tenido también la solidaridad del presidente Macri de Argentina. He hablado con autoridades de Brasil, y la idea es que esta malla de liderazgo intercontinental nos permita a nosotros llevar adelante la prédica de lo que queremos, de cómo queremos rescatar la democracia venezolana. Hablaba Ledesma de una malla intercontinental, o sea, subrayando quizás ese matiz que usted introducía al principio de ubicar el tema venezolano en la agenda de muchos países o de muchos gobiernos del mundo. Venezuela está en la agenda de muchos países del mundo. Hoy 93 países acogen a venezolanos. Y venezolanos que en diferentes olas migratorias han precisamente migrado en un país que no conocía la inmigración, pero que sí conocía la inmigración. Primer detalle. Y segundo detalle, ¿por qué Venezuela está en la agenda de otros países? Una sencilla razón. Es el puerto de la droga que hoy yace en una infinidad de países, que precisamente está viéndose afectado por el narcotráfico, porque el narcotráfico siempre ha sido un problema y un mal en la historia de la humanidad, y que precisamente ahora tengamos que la droga no es que viene de grupos insurgentes o no regulares, sino que viene de un Estado constitucional que en su momento la comunidad internacional ha reconocido, pero que en estos momentos también la comunidad internacional reconoce algo. Hace no solo unos señalamientos muy graves a las autoridades venezolanas. No son solo las violaciones a derechos humanos, son la incursión precisamente en esto. Cuando tú ves que el vicepresidente de la República está inmerso no solo en listas de narcotráfico, sino que también hay evidencias. Y no lo está diciendo Fabio Valentini, esto lo ha seguido una serie de organismos no gubernamentales que tienen la aprobación de un lado y del otro, para ponerlo así en escena, de un lado la comunidad internacional y de otro lado sin buscar dos bloques. Y señala precisamente que esta misma persona también tiene células de grupos insurgentes como Hezbollah dentro de Venezuela. Venezuela entonces pasa a ser un país, un tema a consideración de las agendas internacionales por esto y por las olas migratorias de venezolanos que están recibiendo en sus países. Escuchamos el punto de vista de Iván Ramírez en este sentido sobre esos señalamientos, esas acusaciones, Iván, al gobierno de Venezuela y su vinculación con el narcotráfico. Hablando de narcotráfico, hay un gran aliado de la oposición venezolana que tiene el alias número 82, es un colombiano, y no se habla nada de esto, por ejemplo. Hay un gran artista colombiano también que recibe un apoyo explícito a la oposición venezolana, que también está en esta lista de la NCA. No se habla nada de esto. En cuanto a que Venezuela está en la agenda de otros países, claro, yo puedo entender que puede ser por muchas razones, pero también hay una razón extractivista. O sea, yo difiero en gran parte de lo que dices,
porque todo el mundo sabe que debajo del suelo venezolano, cuyos recursos son propiedad del Estado, no hay nada más que el interés de aumentar, de ver eso como la última gran mina de oro de Latinoamérica, donde las transnacionales no pueden explotar con toda la libertad que tiene, por ejemplo, en Chile o en Colombia, todos los recursos que hay bajo tierra. Y a mí me parece, y es muy fácil comprobarlo, que lo que hay es un interés extractivista, sobre todo. Esa es la agenda. No es la preocupación de que si los derechos humanos, que si Hezbollah, que si las olas migratorias. Pues la mayor parte de la gente que migra tiene un pasaporte extranjero, extrañamente. Entonces, claro, no debería representar ningún problema migratorio, porque alguien que sea italiano, que se venga aquí o a Italia, no lo van a ver como venezolano, es un italiano para los efectos. Así que la presión migratoria no es de venezolanos. No es desde su punto de vista la causa. Escuchamos a William Cárdenas. Bueno, por supuesto, disentir completamente de eso, ¿no? Porque nosotros tenemos muchos años aquí y la experiencia nos ha permitido ver cómo a cada acción represiva del gobierno desde el año 2002, a cada acción represiva del gobierno en aquel momento chavista, se producían oleadas migratorias de venezolanos. Muchos se iban a Estados Unidos, a la ciudad de Miami, muchos venían aquí, y la explicación de que tengan pasaporte es que tenemos que entender también que Venezuela era un país que recibía muchas migraciones, que contribuyeron al desarrollo de la prosperidad de Venezuela. Allí hay europeos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Esa gente, cuando se sintió agredida y perseguida, pues se vino a España. Y en relación al exilio, tengo que señalar lo siguiente. El exilio venezolano... Puntualicemos el caso de España. Estábamos viendo esas imágenes del jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, recibiendo al máximo nivel al señor Antonio Ledesma. ¿Se ha colado Venezuela en la agenda política española? Bueno, por supuesto. Es que nosotros desde el año 2004, la Audiencia Nacional Española, la primera denuncia que se presentó en La Haya, se presentó en La Haya porque la acordó el magistrado Fernando Andreu Merelles, el magistrado titular del juzgado cuarto de instrucción de la Audiencia Nacional Española. Yo fui el encargado de llevar a La Haya esa denuncia y fui el encargado también de denunciar el año 2008 en La Haya los vínculos de Chávez con el narcotráfico. Cuando mataron a Raúl Reyes, aparecieron y afloraron esos vínculos de Chávez con el narcotráfico. O sea que desde hace mucho tiempo el exilio venezolano ha venido cumpliendo sus tareas, sus deberes, y hoy lo que vemos es el resultado de ese trabajo. La comunidad internacional se ha solidarizado con el pueblo venezolano en su lucha por rescatar la libertad. ¿Cuál es su lectura de esa presencia de Venezuela en la agenda política de muchos países, incluido España o incluida España? Bueno, yo creo que en relación a lo que estaba diciendo Vladimir, que Venezuela tiene una importancia en España desde el 2004, yo creo que habría que atrasarnos un poco hacia el 2002 y decirle al público que España apoyó abiertamente el golpe de Estado que se dio en Venezuela. Y más allá de esto, yéndonos a la actualidad, a mí me impresiona que aquí se habla mucho sobre Venezuela, pero es muy difícil encontrar un artículo en El País o en el ABC de España que te hablen sobre las inversiones que tiene Repsol en Venezuela, o tampoco te hacen referencia sobre los intereses que tiene la banca española en Venezuela, que hay que recordar que el Banco Santander, que fue expropiado, que ahora le pertenece al Estado venezolano, en un caso hipotético de que España recupere, las empresas españolas recuperen su poder sobre este banco, controlarían gran parte de la banca pública venezolana. Entonces, yo creo que más allá del tema de derechos humanos y que esto un poco disfraza la situación, yo creo que un poco para lo que trabaja el gobierno español es tratar de reeditar esa política hacia los 90 que hubo en América Latina en el contexto de grandes privatizaciones que favorecieron abiertamente a las empresas privadas españolas. O sea, la economía metida definitivamente en todo este diferendo, sobre todo entre España y Venezuela, ¿no lo ven así, creo, por la expresión que manifiesta? No, totalmente. Lo que habría que preguntarse hoy es que esas señalaciones es cuando España estaba bajo el gobierno de Zapatero, que hoy se la pasa en Miraflores, el Palacio Presidencial, ¿no? Era una administración española cuyo jefe de Estado en su momento es hoy el artífice promotor de un diálogo que no va a llegar a nada. Luego hablamos de esos diálogos. Pero es interesante porque es cierto, la economía siempre está presente, claro que sí, pero deberíamos preguntarnos qué se ha alcanzado precisamente cuando se ha negado a que actores de la comunidad internacional o algunos actores de la comunidad internacional participen también dentro de la economía y ver los resultados que hoy tiene la economía venezolana.
porque no solo liderizas la impunidad, es que liderizas la hiperinflación. ¿Cuándo un país con las mayores reservas de petróleo tiene hiperinflación? ¿Cuándo un país árabe ha entrado en problemas de hiperinflación? Ningún país petrolero. Vamos a escuchar el criterio de un economista en este sentido, Fabio. A ver, sí, no, pues genial, pues de economista a economista, de otro economista quería decir. Desde luego, yo estoy muy de acuerdo con Luis en cuanto a que una de los grandes hitos en la política exterior española empezó con Zapatero, que era convertir las embajadas españolas alrededor del mundo en bufetes de facilitar la entrada de empresas españolas a ciertas economías. Y en Venezuela, desgraciadamente, la presencia de las empresas españolas ha disminuido muchísimo, sobre todo con la recuperación de CanTV, de Santander y de muchos puntos de campos petroleros que explotaban empresas españolas. Y desde luego, eso todavía continúa. De hecho, hay una agenda grandísima que tiene que ver con la marca España y es simplemente internacionalizar. ¿Y eso sigue presente a día de hoy? Y eso sigue presente. Y además, meten el acelerador. ¿Qué pasa con Mariano Rajoy? Da como pasos adelante muy rápido y profundo a este respecto, porque tiene una filosofía de la economía española de ser competitiva y tener más presencia internacional en vez de motivar el consumo interno. Y eso pasa por un trabajo diplomático bastante agresivo con ciertos lugares. Chile lo tiene ganado, Colombia, Brasil, Argentina, pero la última gran mina por explotar en América Latina es Venezuela, porque resulta que gran parte de esas minas, lo digo en términos metafóricos, son de propiedad pública. ¿Eso explicaría, en su opinión, las intenciones de traer Venezuela a la agenda habitual en España? Nada más y nada menos. Y también un componente político en tanto en cuanto a algunos elementos de la práctica política en la base social venezolana pueden venir de algún modo a España y eso genera mucho temor. Pues vamos a escuchar, enseguida continuamos con el debate, pero nos gustaría escuchar y que los telespectadores siguieran con nosotros para que tuvieran una referencia de cómo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realmente ha restado importancia a la fuga de Ledesma y se ha dirigido a las autoridades españolas pidiendo que no sea devuelto a Venezuela. Vamos a escucharle. Hoy se nos escapó Antonio Ledesma. ¿Ah? Antonio Ledesma, el vampiro volando libre por el mundo. Ahora se va el vampiro, protegido, dicen que para España, a vivir la gran vida, compadre, a ir a tomar vino a la Gran Vía. Felicidad a Antonio Ledesma, quedó pendiente de lo que tú sabes, ya sabes. Bueno, pues aunque Maduro bromeaba con el tema de Ledesma, hay que destacar que el Ministerio Venezolano de Relaciones Exteriores ha denunciado en un comunicado ante la comunidad internacional las intervenciones de España y lamenta que el soporte que el gobierno español otorga a Ledesma se convierta en un acto inamistoso, ese es el término exacto, aquí lo tengo, contra las instituciones democráticas de Venezuela. Se trata de una actitud injerencista, como ven desde el lado venezolano, William. Yo antes no pude, en la última rueda de preguntas que hiciste, no pude matizar lo que se estaba diciendo. Yo quiero decirle una cosa. Yo quiero decirle, eso de infravalorar el tema de las violaciones a los derechos humanos, del respeto a las libertades, de la existencia de un gobierno con vínculos con el terrorismo internacional, de existencia de un cartel de los soles, o sea, que todo el mundo ya sabe que opera en Venezuela y que permite que la mayor parte del tráfico de las drogas que sale hacia Europa, hacia América del Norte, hacia América Central y hacia África, esté en Venezuela, no puede ser simplemente desechado con un argumento tan fútil como de que no, es que en Venezuela hay relaciones con determinados países. No, en Venezuela aquí hay que ver en dónde estamos, ¿no? ¿Qué es aquello? El estatismo que sustituyó a lo mejor a un régimen de libertades económicas, de libertades personales y de libertades individuales. Ese estatismo basado en el socialismo del siglo XXI ha sido la peor aventura que ha podido abordar el pueblo venezolano. En este caso la abordó de la mano del castrocomunismo con la influencia de Fidel Castro y de Hugo Chávez al frente de la República de Venezuela. El resultado de esa aventura la tenemos hoy en día. Un fracaso. Venezuela está, la gente desesperada buscando basura en las calles, la gente desesperada prácticamente asaltando centros de comida para poder
comer. O sea, este es un drama que no puede dejarse de lado. Yo creo que evidencia el fracaso del socialismo, y pensar en una alternativa socialista para Venezuela, bueno, cualquiera que se ponga en esos zapatos es como si no hubiera vivido en los últimos 20 años. Vamos a escuchar por alusión a Luis Márquez y luego retomamos el tema del injerencismo que denuncia la Cancillería venezolana desde España hacia aquel país. Una cuestión, Joaquín, que yo quería aclarar primero tanto a las personas que nos están viendo como a Fabio, que hay que precisar que en el año en que se da el golpe de Estado en Venezuela, en España gobernaba el expresidente José María Aznar y no el señor Zapatero. Y retomando un poco el debate entre los 2002 lazos... hablamos, ¿no? Sí, en el año 2002. Retomando un poco lo que menciona el señor William, yo creo que aquí nadie está negando los problemas que hay en Venezuela. Yo creo que tanto del gobierno como de la oposición, yo creo que es imposible tapar el sol con un dedo. Es evidente que hay problemas de desabastecimiento, que hay problemas de medicina, y yo creo que eso llama a la responsabilidad a ambos lados políticos. A mí lo que sí me parece curioso, con las imágenes que estaban mostrando de Ledesma luego de reunirse con Rajoy, es que a mí me parece paradójico que el señor Ledesma haga referencia al consejo que le dio Rajoy sobre la unidad, sobre la importancia de la unidad, cuando una de las primeras declaraciones que da Ledesma cuando llega a Madrid es que él dice: si uno tiene parásitos, uno se tiene que purgar, haciendo referencia, digamos, a la construcción de una nueva oposición venezolana que sea real. Y vaya, uno escucha eso de un supuesto líder democrático que puede tener toda su legitimidad, aunque yo vuelvo y recalco, digo que a mí me parece que representa una fricción minoritaria de la oposición venezolana. Insistimos en el tema de esas declaraciones del Ministerio Venezolano de Relaciones Exteriores con la mirada puesta en España. El hecho, insistimos, repito, de que Mariano Rajoy personalmente haya recibido a Ledesma, le otorga cierto rango a ese vínculo, a ese encuentro, un rango al máximo nivel. ¿Es injerencismo, como dicen desde la Cancillería venezolana? Para nada, más bien sería considerado que el presidente Rajoy estuviera fuera de sus lineamientos y fuera de su agenda cuando fue el primer jefe de Estado en denunciar y alzar la voz de que en Venezuela no solo se vivió una narcodictadura, sino que se estaba precisamente violando los derechos humanos. Fue el primer jefe de Estado en ejercicio, de manera que no era sorpresiva que al momento, apenas horas después de que Ledesma llegara, él lo fuera a recibir en la Moncloa. Y eso además es consecuente con la labor que han hecho diferentes eurodiputados españoles. Destaco el caso de Beatriz Becerra desde el Parlamento Europeo, donde ya se dio el primer anuncio acá primero de muchos paquetes de sanciones que se vienen a personas. ¿Y por qué lo sanciona la Comunidad Europea y por qué lo sancionan países de los más altos en índice democrático? Porque precisamente las personas que hoy dirigen un Estado casi que no existe, para no decir un Estado fallido, porque un Estado que violó el epicentro, que es la Constitución, precisamente porque se desligan de ese Estado y lo que hacen es cometer violaciones a una serie de ciudadanos que migran, quienes pueden, y quienes no tienen que estar encerrados dentro de un país donde no hay comida, donde no hay medicina y donde inclusive se le garantiza el derecho a la vida. ¿Y esas sanciones ayudarían a resolver la situación? Las sanciones son personales y son directamente a las personas que gracias a los cometidos, que gracias a la dirección del Estado venezolano, son los que llevan a los resultados que hoy no solo los venezolanos sufran, sino que hoy tengamos un país a metros del default, en hiperinflación, en los peores índices de desabastecimiento, e inclusive, si tú me preguntas directamente el efecto real que tienen las sanciones, el efecto real que tienen las sanciones es presionar a quien se sabe tiene la culpa de cada uno de estos crímenes. Y sí, evidentemente sí, la solución venezolana pasa por la salida de la dictadura. No podemos hoy decir que la crisis humanitaria venezolana se resolverá únicamente si Naciones Unidas ayuda, o si la economía mañana mejorará, si nos abrimos o la empresa petrolera se diversifica. No, pasa porque hay una dictadura que no solo se robó todo el dinero, sino que no le garantiza la vida a los venezolanos. Y saliendo de la dictadura es que nosotros vamos no solo a garantizar la mejora del país, sino la vida de los propios venezolanos. Iván Ramírez, escuchamos su punto de vista. A mí me llama la atención, primero, no sé si has ido a Bruselas algún día. ¿Conoces Bruselas? Tengo una invitación pronto. Sí. Bueno, pues te invito a que camines alrededor del Parlamento Europeo y mira qué grandes empresas hay alrededor. Esto es igual que el Senado romano y griego. O sea, las grandes empresas transnacionales del planeta tienen oficinas a metros del Parlamento Europeo.
Otra cosa, son las referencias democráticas del mundo. Ok, otra cosa que te quiero comentar es que en el Parlamento Europeo, cuando se habla de Venezuela, no llega a la cincuentena de personas cuando están deliberando acerca de Venezuela, cuando son unos 700, 800 diputados los que deberían estar sentados ahí hablando de esto y votando. Votan muy poco. En tercer Pero lugar, votaron y sancionaron. Yo te escuché, en tercer lugar, no me parece justa la sanción a Venezuela cuando cerca, mucho más cerca de Europa está Marruecos, donde hay gente que están matándola y desaparecida. Estoy hablando de Marruecos. En Libia hay problemas de esclavismo provocados por la Unión Europea. En Jordania y en Arabia Saudí, cuyas casas reales son muy amigos de monarquías, de democracias desarrolladas y homologables según tus criterios a los estándares interplanetarios. En Yemen, la Casa de Saud está bombardeando a esta gente y la Unión Europea no dice nada. Entonces, claro, ¿cuál es el interés? Y por eso te comentaba al principio, cuando vayas a la estación central en Bruselas, porque está ahí al lado, vas a tener que ir ahí, date una vuelta alrededor del Parlamento y mira un poquito hacia arriba para que veas qué empresas transnacionales está ahí. La más grande y poderosa del mundo, y esto lo enlazo con mi argumento inicial de interés extractivista. O sea, ahí lo que hay es un interés extractivista. Y la Unión Europea es un bufete de todas esas grandes empresas, sino para qué están esas empresas cerca del Parlamento Europeo. Vamos a avanzar, vamos a seguir con la mirada puesta en la actualidad, evidentemente, y la fuga de Antonio Ledezma, como no podía ser de otra manera, ha generado no pocas noticias. Queremos acercarnos a esos titulares y ya saben ustedes que lo habitual es que lo hagamos a través de Eduardo Noda, que ya está con nosotros. Eduardo. Sí, Joaquín, la figura del líder opositor, así como su travesía a Madrid, ha sido reseñada ampliamente por los medios de comunicación. Vamos a comenzar en este caso con el medio estatal Venezolana de Televisión. Antonio Ledezma es un agente que opera para gobiernos extranjeros. El periodista William Castillo expresó que con Ledezma la derecha extremista, violenta y fascista pretende continuar en la agenda que vienen ejecutando los medios de comunicación internacionales ante el panorama desolador de la oposición. Veremos cuánto le dura. En elpaís.com encontramos: la huida de Ledezma provoca una oleada de detenciones en Caracas. 7 de los 8 civiles detenidos han sido liberados. La gerente de finanzas de la alcaldía de la capital permanece arrestada. En la cadena Telesur, Venezuela condena que Mariano Rajoy reciba al prófugo Antonio Ledezma. Ya lo habías comentado tú, Joaquín, precisamente. La Cancillería de este país exhortó a Rajoy a abstenerse de promover acciones que tratan de minar la paz de los venezolanos. El diario El Universal detalla lo siguiente: Cabildo Metropolitano destituyó a Antonio Ledezma por falta absoluta. La alcaldesa encargada de Caracas, Helen Fernández, manifestó su desacuerdo con la decisión. Sin embargo, aseguró que la asumirá con dignidad. Bueno, gracias, Eduardo. Curioso este hecho que comentas en esa última noticia, sobre todo si tenemos en cuenta que precisamente la oposición tiene mayoría en ese entorno, ¿verdad? Sí, Joaquín. De hecho, el artículo expresa que de esta forma se anula cualquier posibilidad de intervención de la alcaldía y explica que la decisión es similar a la que ya fue tomada en otras zonas de la capital, como El Hatillo y Chacao, donde también sus alcaldes, en este caso, han sido buscados por la justicia. Así que la situación resulta bastante complicada de todas formas. Pues hablamos precisamente de este asunto. Nos gustaría ampliar un poco más el horizonte informativo porque ya que mencionas el tema de la oposición en general, sería bueno tener una referencia del impacto que está teniendo el estado actual del movimiento opositor en Venezuela a día de hoy. Sí, vamos a comenzar esa parte, si te parece, con Telesur nuevamente. Allí destacan: gobierno y oposición venezolana dialogarán este mes de diciembre. Los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y un sexto país, que posteriormente será anunciado por Venezuela, acompañarán la mesa de diálogo. En Infobae leemos: la oposición adelantó que su primera exigencia en el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro será la reforma del ente electoral. La mesa de la unidad
Democrática denunció al Consejo Nacional Electoral por la manipulación de los procesos y su favoritismo hacia el chavismo a 2 semanas de los comicios municipales en Venezuela. Por su parte, el rotativo El Nacional señala que el Consejo Nacional Electoral publicó la lista de candidatos a alcaldes. El día de ayer también comenzó la campaña política que va a terminar el 7 de diciembre a las 12 de la madrugada. Y vamos a cerrar en el rotativo Panorama. Richard Blanco, la mesa de la Unidad Democrática ha fallecido. El presidente del partido Alianza Bravo Pueblo reafirmó que la fracción que conforma junto al partido 20 Venezuela no está de acuerdo con la mesa de diálogo entre gobierno y oposición en República Dominicana. No nos escucharon, para nosotros ese diálogo tiene que ser un verdadero diálogo, que no sea un monólogo, así lo manifestó. Gracias, Eduardo, por este acercamiento a la actualidad informativa de Venezuela a través de los medios de comunicación, tanto de ese país como de otros rincones del mundo. Uno de esos titulares que además, subrayaba yo, me llamaba la atención, tiene que ver con esa destitución de Antonio Ledesma como alcalde, por cierto, Fabio, desde las propias filas de la oposición. Sí, completamente. Y acá hay que entender algo, ¿no? El hecho de ser ciudadano, cuando la persona pasa a considerarse ciudadano y deja de ser habitante, y cuando digo habitante, de ser el simple número, también pasa por dejar de ser ciertamente el hecho de que tú seas fiel únicamente a una tolda política o una alianza, y que cuando cometan errores entonces tú ya no puedas expresarte porque estás en la alianza y ya no puedas decir lo que opines. Eso es lo que ha ocurrido no solo con mi partido, no solo con Alianza Bravo Pueblo y no solo con una serie de organizaciones civiles venezolanas, quienes nos hemos manifestado, no desde este mes, sino desde meses antes. Pero ¿cómo entender esa destitución realmente? Promoviendo un debate dentro de las filas de la Mesa de la Unidad, que orientados ellos a creer que la vía venezolana para solucionarse está en República Dominicana ante un falso diálogo impuesto por el régimen, mientras nosotros consideramos que en Venezuela la solución debe conducir a una negociación verdadera con entes imparciales y que precisamente expliquen al venezolano y se dé a conocer a la comunidad internacional qué es lo que opina el venezolano. Con el caso de la alcaldía metropolitana, nos hemos manifestado, porque queda en evidencia entonces de que en vez de apuntar a la liberación del país, a la solución de los problemas inmediatos del venezolano, que son comida y medicina, es decir, una persona si tal vez desayuna no sabe si va a cenar, ni siquiera el mismo día. Y otros en cambio están pensando por curules, están pensando por asientos personales. Nosotros nos desmarcamos de eso y lo decimos, si hay fricciones en la unidad, si hay fricciones en la unidad, y nosotros nos desligamos de la mesa de la unidad, porque hay fallas a lo interno, fallas que inclusive pueden ser consideradas promovidas dentro del propio núcleo del gobierno a lo interno de la oposición. Y eso no es algo que nos tiene que sorprender. La Unión Soviética, ¿cuántas veces se trataban de infiltrar esos supuestos movimientos opositores? La falsa oposición que existe en Cuba, que está a la medida de los hermanos Castro. Siempre ha ocurrido así. Ahora, el mensaje que precisamente nosotros mandamos a los venezolanos es que no. El diálogo o la negociación puede ir, pero no con las condiciones que se está dando. Vamos a escuchar a Luis Márquez. Sí, una cuestión que... Y digo todo esto porque ya sabemos que hay elecciones municipales muy pronto, entonces cuesta un poco entender un paso de este calado, destituir a un alcalde que de hecho bueno, pues está fuera del país, pero destituir a la persona, a la alcaldesa encargada, justo en momentos en los que la ciudadanía camina a la campaña electoral. Acaba de empezar hace unas horas nada más. Sí. Una cuestión que yo quiero resaltar, William, Fabio, Joaquín, Iván, es que en ningún momento yo creo que se ha negado, o por lo menos no lo hemos hecho acá en este momento, sobre los problemas que hay en la realidad venezolana. Pero de que ha habido violaciones de derechos humanos por ciertos funcionarios, sí, y yo creo que esas personas han sido la mayoría juzgadas y condenadas. Y no solamente eso, yo creo que hay que diferenciar entre actos individuales y cuestiones sistemáticas, pero también alusión a lo que plantea Fabio sobre que hay que salir de la dictadura para acabar con los problemas que tiene el país. Y yo creo que eso hay que verlo con un cierto matiz. Primero, yo no creo que Venezuela sea una dictadura, pero yo creo que a veces ciertos sectores de la oposición utilizan, digamos, categorías un tanto abstractas como narcotiranía y hacen una autocrítica y dicen que no tienen mayor poder dentro del electorado venezolano por ciertas diferencias que hay dentro de la oposición. Y eso puede ser cierto, pero yo creo que
hay una cierta miopía dentro de la oposición, y es que no terminan de reconocer realmente que en Venezuela desde el año 1999 existe una nueva identidad política, o sea que el chavismo es una realidad. No es que en Venezuela se pierdan elecciones porque hubo fraude electoral, porque el Consejo Nacional Electoral sea fraudulento, sino que hay un desconocimiento real, yo creo, de la situación política venezolana, y yo creo que por eso es que es importante el diálogo. Es hora de que las partes se reconozcan entre sí. Y yo creo que eso pasa por reconocer que el chavismo es una fuerza política que está viva independientemente, si nos guste o no. Vamos a escuchar concretamente con esa destitución de Ledesma que se ha producido además hace unas horas, una destitución para muchos sorpresiva. No sé si usted también lo veía venir. Bueno, como Fabio. Mira, yo tengo que decirte, Joaquín, que hay cosas que están quedando en el debate que tienen que ser esclarecidas, ¿no? No fue el golpe del 2002, no. Tienes que mencionar, Luis, remóntate un poquito más atrás y habla de los golpes, dos golpes de Chávez del año 2002. El 4 de febrero, que lo celebra la Revolución Bolivariana como un día de fiesta nacional, y el del 27 de noviembre. O sea, el que vino echando tiros, golpes que costaron más de 200 vidas, fue Hugo Chávez y el chavismo. Que el chavismo se haya convertido en lo que es hoy, que el culpable sea Maduro, que el responsable sea... No lo sé. Lo cierto es que es una banda, esto es, la situación de Venezuela es prácticamente inconcebible y atípica dentro del mundo de las relaciones internacionales. Mira, para poder abordar el problema de Venezuela, ya casi que no es posible aplicar doctrinas de teoría política porque se estrellan contra la realidad que viven los venezolanos. ¿Ves? Por eso se están aplicando sanciones que pocas veces antes hemos visto, y con un concierto de naciones como nunca antes había ocurrido. O sea, son 28 países soberanos de la Unión Europea, son 13 países americanos, los Estados Unidos, Canadá, o sea, que le establecen sanciones personales a unos individuos que son unos delincuentes, con el único propósito de acorralarlos. ¿Por qué? Porque hay que acorralar cuando en tu casa se te mete un delincuente. Tú tienes que buscar ayuda para tratar de solucionar el problema, porque corre riesgo la vida de tus hijos, de tu mujer, de tu familia. Y cuando ese delincuente se come tu comida, ¿verdad? Cuando no te da medicinas para curarte, oye, algo, a lo mejor un reduccionismo primitivo en las soluciones nos lleva a tratar de que estos señores sean detenidos. Ahora, el modelo. Bueno, yo sí, por supuesto, yo estoy de acuerdo en que la oposición se integre en una plataforma amplia de recuperación y rescate de la democracia y la libertad para los venezolanos, en la que se depongan los intereses personalistas, las ambiciones personales. Esa será una segunda etapa donde se vaya a unas elecciones y se debatan esas cosas. En primer lugar, hay que salir del problema, hay que salir de un régimen que ha causado esa tragedia que está viviendo la sociedad venezolana. Vamos a escuchar a Iván Ramírez, porque además decía Luis Márquez hace algunos segundos que no se puede desconocer que los partidarios del proyecto chavista, hoy seguidores de Nicolás Maduro, son una realidad. Los votos, la presencia habitual también en las calles de Venezuela, pues evidentemente habría que tenerla en cuenta en este debate. Es que no sé por dónde empezar con los discursos que dieron los compañeros de plató. En cuanto a las sanciones, vamos a empezar por las sanciones. Creo recordar y saber, y esto lo digo categóricamente, que el gobierno de Estados Unidos prohibió a la petrolera pública venezolana transar en el mercado de capitales con los bonos de la deuda. Yo no sé si eso afecta a los funcionarios de Venezuela, eso afecta a todos, porque es que PDVSA es la gran empresa que nutre divisas a esa república. Entonces, si las sanciones son a esa empresa para que no trance con sus deudas... Perdón, Iván, perdona que te interrumpa, pero ¿de dónde sale el dinero para la corrupción? Acaba de detener el propio gobierno chavista. Permítame seguir. Sí, te permito, pero acaba de detener el propio gobierno chavista a toda la directiva de Citgo. Y perdóname que te haya interrumpido.
Ok. Para especificar, Citgo es la empresa que representa a PDVSA en Estados Unidos, para que los espectadores tengan una idea. Entonces, claro, que me llama la atención, como decía Luis, que no le tomen ustedes el pulso electoralmente a una sociedad que lo ve, que tiene unas personas que están de gira por todo el planeta pidiendo sanciones contra la República, porque es falso. En algunos casos sí son contra funcionarios, pero en general hay un problema porque estas sanciones van dirigidas también contra la República. Entonces, ¿cómo lo castiga la gente? En paz, en elecciones, pues o absteniéndose o votando en contra. Y ustedes no se dan cuenta de eso. Yo no me imagino al amigo de ustedes, Albert Rivera del Arauca Vibrador, haciendo una gira por el planeta para que sancionen a España o a Rajoy o al rey. Es impensable. A estos reinos y países que ustedes, europeos, que tanto les gusta a ustedes, déjame hablar, por favor. Déjame hablar, por favor. Pero hay muchos reinos y países y territorios europeos que son cómplices de atrocidades de la más baja calaña cerca del continente europeo. Entonces, claro, lo que yo no entiendo es cómo ustedes no logran tomar el pulso y tener una estrategia mucho más interesante que utilizar categorías: narcoestado, narcotiranía, dictadura, castrocomunismo. Es que las cosas se llaman como Déjame son, hablar, por favor. Entonces, a mí lo que me llama la atención es, varias veces en este plato yo le he preguntado a personas de la oposición cuál es el plan estratégico después de que salgan del régimen dictatorial. Se quedan sin palabras, no entiendo. Ustedes lo único que tienen en su discurso es la salida a cualquier precio, y además Ledesma tiene un currículum, que aquí lo tengo, que a cualquier coste, como sea, a como dé lugar, guarimbas, personas quemadas, quemando alimentos, quemando camiones llenos de alimentos cuando ustedes reclaman que hay hambre. O sea, es algo paradójico, quemando farmacias cuando se supone que no hay medicina. Esto me llama la atención y la sociedad venezolana, la gente que vota en Venezuela, lo observa. Y ustedes podrían aprovechar todas las oportunidades que se les presentan en el entorno venezolano para poder poner en su agenda política sus temas. Iván, vamos terminando. ¿Cuánto tiempo tienes tú que no vas a Venezuela? No voy a responder. Yo tengo 45 días en España. No voy a responder. Yo llegué acá cuando el euro que se conseguía eran 45.000 bolívares por un euro. Hoy está casi 100.000 en 45 días. Es decir, más del 100%. Y esa realidad no tiene otro culpable que quienes manejaron la economía y quienes tuvieron abierta una chequera para utilizarla a beneficios personales y sobre todo a financiar movimientos populares en el mundo, pero además a autofinanciar la que sabían iba a ser la nueva empresa del gobierno, el narcotráfico. Y eso es un narcoestado. En Venezuela se ejecutó el sueño de cualquier narcotraficante colombiano, que nunca logró entrar al Estado, y resulta que en Venezuela están dentro del Estado. Y nos pides propuestas. ¿Cuáles son las propuestas? Abandonar un modelo fracasado. Fracasado desde todos los puntos de vista y concepciones, porque no se reconoce. La primera falla que tuvo el socialismo del siglo XXI es no reconocer la capacidad individual que tiene cada venezolano a profesionalizarse y a ejecutarse y competir libremente en el área que ellos quieran competir y generar. En el área que tú le digas a un venezolano, ¿cuántos negocios yo no he visto acá de venezolanos exitosos? Esos negocios, pregúntense, ¿hoy podrían estar en Caracas? No. ¿Cuál es la garantía de que estén en Caracas si al día siguiente te pueden expropiar? ¿Cuál es la garantía de que al día siguiente te monten una banda de colectivos porque entonces le caíste mal y resulta que tienes que estar al servicio de la revolución porque si no, no puedes ser empresario? 10.000 empresas han cerrado solo en un periodo de 8 años. Escuchamos a Luis Márquez, que pedía la palabra. Nuevamente yo recalco que la situación económica en Venezuela merece una salida a través del diálogo, en el que se reconozcan las personas, porque yo creo que en el fondo eso es lo que quiere el ciudadano venezolano. Yo creo que cierto sector de la oposición comete un error cuando ellos dicen que la situación actual es como un clímax de ese error. Que en el 2015, cuando se celebran las elecciones a la Asamblea Nacional, que la oposición ganó porque la mayoría de la gente en Venezuela quería un cambio de gobierno, porque querían algo parecido a lo que está proponiendo Fabio. Y yo creo que no, yo creo que es todo lo contrario. Y si bien yo soy crítico a veces de lo que puede denominarse un voto racional, yo creo que en Venezuela lo que hubo en cierta forma fue un voto castigo. O sea, digamos, la gente yo creo que votó
hacia soluciones que sean entre ambos partidos políticos. Yo creo que la gente no votó necesariamente a un cambio de gobierno y yo creo que ese error le está haciendo mucho daño a la oposición, sobre todo, digamos, de cara al diálogo, porque yo creo que las diferencias entre un sector moderado y radical giran en torno a si vamos a compartir los costos o no de las medidas económicas necesarias que hay que tomar ahora, porque, digamos, ponte que llegue 20 Venezuela o Soy Venezuela al gobierno actualmente, como dice Iván, ¿qué se va a aplicar? Yo creo que un sector moderado dice, vamos a tomar medidas conjuntas y en el 2018, cuando se convoquen elecciones presidenciales, partimos de una mayor estabilidad. Y yo creo que en el fondo eso es lo que quieren la mayoría de los venezolanos, que se solucionen sus problemas a través del diálogo. Menciona usted 20 Venezuela, evidentemente un partido político, uno de sus representantes está aquí con nosotros, dirigente a nivel nacional. Se habla también de Alianza Bravo Pueblo, otro partido del que forma parte el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y se habla también de esa plataforma Soy Venezuela que el propio Ledesma ha presentado desde Madrid. Pero para recordar algo de lo que escuchábamos hace algunos minutos en ese resumen de prensa de Eduardo, hablaba del punto de vista de Richard Blanco. Se refería, que es actualmente el presidente de la Alianza Bravo Pueblo, decía, la mesa de la unidad democrática, y estas son sus palabras, ha fallecido. ¿En qué momento está la oposición, William? La oposición está ahora mismo en un momento en el que tiene que repensar su estrategia. Es muy sencillo, es muy sencillo. Hay cosas que no han funcionado, hay cosas que sí han funcionado. Hay una situación determinada que no amerita mayor profundidad en el análisis porque nos abofetea todos los días en los televisores y en las informaciones de cualquier parte en donde nos encontremos. Lo primero que tiene que hacer la oposición es definir su estrategia, definir las tácticas, hablar entre los opositores y entender que este no es momento de candidaturas políticas, sino el momento de enfrentar y desalojar del poder a una camarilla de delincuentes. Mencionaba Fabio hace un momento lo de Colombia. Efectivamente, mira, Pablo Escobar Gaviria llegó a poner en jaque al Estado colombiano con 3.000 sicarios. Imagínate lo que significa el poder que tiene el narcotráfico en Venezuela cuando cooptó todas las instituciones del Estado. Entonces el camino es solucionar el problema y luego la oposición tendrá la oportunidad de dirimir sus diferencias en un proceso electoral que garantice transparencia, resultados fiables y que le dé el derecho a los venezolanos, ese derecho que se les ha secuestrado durante mucho tiempo. Mira, yo estoy seguro, lo decías tú, Luis, mira, hay una mujer, María Corina Machado, una mujer con una estatura política, con un valor, con una convicción democrática y de libertad, que perfectamente puede dirigir los destinos del país. Es una mujer, sería la primera mujer que cumpliría esa función. Hay miles, hay muchos líderes en Venezuela que pueden cumplir funciones extraordinarias para rectificar el camino erróneo donde nos habla usted de esa manera con la que la oposición quiere solucionar desde su punto de vista la situación actual en Venezuela, habla de esas elecciones presidenciales de 2018, pero para llegar allí hay que pasar primero por otros momentos, como, y a los hechos me remito, decía Eduardo Noda en el resumen de prensa que hace unas horas arrancaba la campaña política para las elecciones municipales del 10 de diciembre. ¿Cómo llegar a ese escenario con una oposición parece ser bastante fragmentada? Fabio. Más que fragmentada, yo voy a mencionar el tema que William, ¿no?, mencionaba. El detalle está en la estrategia y por eso acá si uno dice tal partido o el otro partido, ¿por qué no? Hay dirigentes de dirigentes y cada uno mostrará cuál es su dignidad ante la sociedad venezolana y cuál es su fidelidad a la lucha por la libertad. Porque hace unos meses se dio un proceso histórico que jamás el mundo vio, y eso fue en consenso unitario, que fue el 16 de julio. Que después no se hayan suscrito los objetivos que emanaron del 16 de julio, eso es otra cosa. Pero por primera vez el mundo evidenció que ante todas las trabas le pasamos por encima a un sistema electoral que está al servicio del gobierno, a tal punto que sus rectoras van a las reuniones ministeriales. O sea, un ente imparcial
cuyas comisionadas asisten al Palacio de Gobierno y participan de reuniones ministeriales. Y ahí vemos el primer punto fallido del diálogo. No es reformar el CNE, es cambiar el CNE, cambiar las rectoras que ahí están. ¿Quién es garante de esto? Vamos terminando. Claro, pero ¿quién es garante de esto? El propio régimen que te convoca al diálogo. Y ahí es donde está la falla de la estrategia y donde está algo que ayer nos mencionaban en el lanzamiento de Soy Venezuela. Los venezolanos acá, que es la misma palabra que utilizan en Venezuela, no nos traicionen. Y precisamente surge Soy Venezuela, que es una plataforma amplia que sepulta los intereses partidistas para poner por encima los intereses ciudadanos, porque hacia allá es que tiene que ir la reconstrucción. Decía usted, no nos traicionen. ¿Por qué? Precisamente ese vocablo, la palabra traición, se ha repetido una y otra vez en los últimos tiempos de una y otra parte. Por cierto, Iván Ramírez, miramos a esas elecciones municipales, que es el contexto más inmediato al que está abocada la realidad venezolana. Desde luego, en la oposición, desde mi punto de vista, no soy militante de la oposición y tal, pero intento manejar información. Hay dos facciones, una que quiere un ambiente más estable para poder desarrollar su agenda política, y si el coste es pasar por el aro institucional y constitucional y legal, pues dicen, bueno, ok, y además ya está bueno, ya llevamos 19 años de guarimbeo, de golpe de Estado, de sabotaje, de cualquier cosa, y no tenemos resultados. Por tanto, vamos a cambiar de estrategia y vamos a cambiar nuestras prácticas a ver si tenemos otro resultado. Y mientras tanto hay otra facción que quiere el guarimbeo, la salida, el guarimbeo. Entonces, esa otra parte, lo que su base, porque tiene su base social, dice... Le pido brevedad, que estamos casi para finalizar. No nos traicione, o sea, sigue por esa senda porque nos traicionaron los otros que están ahora en República Dominicana hablando. Se trata de eso, o sea, son dos facciones que son claramente diferenciadas y tienen caras públicas. Bueno, en el camino a esas elecciones municipales, el tiempo ya prácticamente no va a dar para mucho, está efectivamente el diálogo que tiene lugar en República Dominicana, 1-2 de diciembre, fechas importantes en la búsqueda de la paz. Luis Márquez, mirada a esas convocatorias. Bueno, yo creo que el diálogo es fundamental en Venezuela, y yo creo que las dos partes también tienen que sincerizarse. O sea, tampoco, como digo, podemos tapar el sol con un dedo y decir que tampoco hay fricciones dentro del gobierno venezolano o dentro del chavismo. Yo creo que ambas partes tienen que ampliar este diálogo. Quizás en una fase posterior para realmente concretar las necesidades, pero en un primer momento sí tiene que ser entre la oposición venezolana y el gobierno venezolano y las más altas autoridades. Y yo creo que esta es una oportunidad real para darle soluciones al país. Lo tenemos que dejar aquí, lamentablemente el tiempo no da para más. Quería agradecerles a los cuatro su participación: William Cárdenas, Fabio Valentini, Luis Márquez, Iván Ramírez. Por supuesto, gracias a todos los telespectadores que en Venezuela o en muchos rincones del mundo estaban muy pendientes del capítulo de hoy en nuestro programa. Ya saben, un equipo de profesionales del periodismo y la comunicación nos reunimos aquí de lunes a viernes para fijar la actualidad como bandera. Y así volveremos la próxima semana. Aquí estaremos en el programa Foro Abierto, en el que, como ya saben, todos tienen la palabra.